Pues ya estamos en vivo en YouTube también, por si alguien nos quiere buscar por allá, no haya problema. Vamos a hacer una oración para comenzar nuestro estudio de Marcos. Señor Padre del Cielo, muchas gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Hoy en particular vamos a tener una clase un poco extensa, Señor, pero ayúdanos a ir viendo todas estas cosas que es importante para nosotros poder comprender y entender, porque mucho se dice de estos temas y entonces nosotros necesitamos ir a fondo para ver que nosotros comprendemos. Te pedimos que nos bendigas y que nos des la oportunidad, que nos ilumines y entendamos estas cosas para lo que tengamos que poner por obra, pues lo pongamos por obra nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guíes en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues, ¿se acuerdan que estábamos viendo Marcos capítulo 13 y nos habíamos quedado en un pasaje que se encuentra, estamos viendo Marcos 13 del 14 al 23. Ya vimos todos los versículos hasta el 19. Nos faltan del 20 al 23. Pero aquí nos va a presentar una problemática muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de distintos temas. Vamos primero a leerlo. Marcos 13 del 20 al 23. Para los que quieren escuchar lo anterior, pues en la clase anterior, aquí en este mismo canal, está ya grabado lo que fue Marcos del 13, del 14 al 19, 14 al 19, y ahorita nuestra segunda parte que es 13 del 20 al 23. Marcos 13 del 20 al 23 vamos a leer. Ahí dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Así es como nos dice la palabra de Dios, al menos hasta ahí. Y vamos a empezar con este tema que es por demás discutido a veces en algunas iglesias de distintas denominaciones, generalmente todas evangélicas, que es el tema de la predestinación. Algunos lo han escuchado así como predestinación. Y vamos con nuestro primer versículo, Marcos 13:20, donde dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Podríamos leerlo así, si el Señor no hubiera acortado aquellos días, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos que él escogió, se acortaron aquellos días. Bueno, entendemos pues que la tribulación, pues de entrada no va a ser tan larga como debiera de ser. ¿Por qué? Porque estamos viendo que él acortó los días, es lo que nos está diciendo, que acortó los días de esta tribulación. Y no los días, y no se refiere a que los días tendrán menos horas o cosas así, no, simplemente son los mismos días, nada más que ya no van a ser tantos días. Son los que serán acortados, pero por causa de los escogidos, dice ahí. Hay que recordar que también a la tribulación también se le conoce como la ira venidera. ¿Por qué? Porque Dios va a mostrar sus juicios y va a castigar a los que se queden, ¿no? Bueno, hay que agradecer primeramente a Dios, pues porque la tribulación no va a ser de muchos años, sino se calcula que van a ser nada más de 3 años y medio. Todo ese tiempo va a estar la gente sufriendo. Aparentemente dicen que después del arrebatamiento va a venir el Señor y va a haber 3 años y medio de paz y luego 3 años y medio de sufrimiento, pero como nunca lo ha habido. Y lo vamos a ver aquí en algunos pasajes. La frase, pero por causa de los escogidos que él eligió, parece que nos dice que habrá algunos escogidos por el Señor, ¿no? Alguien que él escogió, ¿no? Los escogidos que él escogió.
Podríamos entender entonces que hay personas especiales, escogidas por el Señor, y algunos comprenden que son escogidos, unos para mandarlos al infierno y otros para mandarlos a la salvación. Dios ya tiene a sus escogidos. Sin embargo, de entrada, este pasaje, aunque muchos lo utilizan para demostrar la predestinación, lo primero que dice, nos tira por tierra esa idea, porque dice, Marcos 13:20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. O sea, ya al decir que nadie sería salvo, quiere decir que unos van a ser salvos y otros no. Pero ni siquiera los salvos serían salvos. Más por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces quiere decir que va a haber personas que sean salvas. Aquí no nos dice que Dios las haya escogido. Nos dice que acortó los días por los escogidos. Ahora, ¿quiénes son estos escogidos? Podríamos entender entonces que hay personas especiales escogidas por el Señor y algunos comprenden que son escogidos para mandarlos al infierno y otros para salvarlos. ¿Será otra la respuesta o estamos entendiendo bien? Hay que preguntarnos esto porque una de las principales reglas de la hermenéutica es preguntarle a la Escritura. Y a veces algunos hermanos pues no le preguntan a la Escritura. Lo quieren sacar, todos usamos para hacer una exégesis, para hacer una interpretación, el método histórico-gramatical, así se llama, método histórico-gramatical. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta la historia, o sea, lo que está sucediendo, y tomamos en cuenta la gramática, qué palabras se está usando, cuál es su origen y qué está diciendo. Bueno, nosotros también nos podemos dar cuenta que una de las reglas es preguntarle a la Escritura, porque cuando nosotros le preguntamos a la Escritura, la misma Escritura nos contesta, porque hay otra regla de la hermenéutica que dice que la Escritura se contesta a sí misma, se me olvidó la palabra, pero sí, se interpreta a sí misma la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que los pasajes que vemos en algún lugar los vamos a encontrar en otro lugar y nos va a sacar de la duda. Un principio básico en la interpretación es que tenemos que entender tenemos que entender no solo el contexto cercano del texto, o sea, lo que dice alrededor, sino el contexto general de la Biblia. Y enfrentar los textos para que, usando nuestra lógica, que Dios nos la dio para eso, podamos comprender si son el mismo tema o se está comprendiendo mal algo que de entrada lo dijeron así, se tradujo así, pero quizás sea una manera de decir de la persona que lo escribió. Unos para salvación y otros para condenación, es lo que entienden algunos. Que tachan pues a los demás, a los que entendemos otra cosa, nos tachan de blasfemos. O sea, dicen que somos unos blasfemos porque pensamos que no, que Dios no escogió unos para salvación y otros para condenación. Pues por pensar diferente, porque siendo ellos mismos los que no toman en cuenta el contexto general de la Biblia, que dice otra cosa, pues ya no leen otros pasajes, sino se quedan con lo mismo. Por ejemplo, lo que dice en Apocalipsis. Veamos este pasaje. ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9? Siempre yo les recomiendo, que es lo que yo hacía desde un principio, siempre yo les recomiendo que lean versículos antes y versículos después. No nos quedemos solo con el versículo que estamos leyendo, para que vean la coherencia que tiene. Pero aquí, por razones de tiempo, pues no podemos leer todos los versículos, ¿no? Pero anótenlo, Apocalipsis 7, 9, donde dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Tenemos este pasaje. Y lo más importante que debemos de preguntarnos, ¿quiénes son estas personas? Porque pues ahí las vemos, que están ahí enfrente del Cordero y son de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, o sea, de todo el mundo. Para este momento donde estamos leyendo en Apocalipsis,
El contexto nos habla que la iglesia ya ha sido arrebatada. Más o menos el arrebatamiento sucede a razón de que del Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 7. Ahí está hablándonos todo lo previo y el arrebatamiento. Ya lo que viene después, ya es cuando sucedió el arrebatamiento. Y aún habrá personas, aquí dice, que serán salvas, que durante la tribulación serán salvas. Por supuesto, haciendo un estudio completo del libro de Apocalipsis, como les digo, cuando leemos todo en su conjunto, este pasaje tira por tierra la creencia de que algunos son escogidos para salvación y otros para condenación. ¿Por qué? Lo entendemos bien si leemos en el contexto del mismo pasaje. Fíjense, Apocalipsis, capítulo 7, pero ahora vamos al verso 13 y 14. Porque mucha gente solo lee un pedacito y ya no lee lo que viene. Y hay que leer lo que viene también. Apocalipsis, capítulo 7, versos 13 y 14. Dice ahí, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, recuerden que es Juan el que está escribiendo y Juan es el que está teniendo esta visión del Apocalipsis o del libro de Revelaciones, también se le conoce así. Dice, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Es la misma pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Quiénes son estas personas? Y la Biblia nos contesta. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. A ver, hay que entender esto porque luego a veces nuestra mente se acorta, ¿no? Pero no, hay que ver más allá. Todos estos sucesos van a suceder cuando Dios venga, cuando Cristo regrese en la segunda venida de Cristo. Por supuesto, ya pasaron muchos siglos de que vino la primera vez. Ya pasaron muchos siglos de que Cristo derramó su sangre y murió en la cruz para darnos salvación a todos los que creamos. La pregunta es, ¿cómo han salido de la tribulación estas personas? Y la respuesta nos dice adelante, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si nosotros lo vemos a la letra, pues digo, la ropa llena de sangre, pues no está muy blanca, ¿verdad? Entonces entendemos esto que es una metáfora de que tuvieron arrepentimiento y han creído en el Señor Jesucristo, aún estando en la tribulación. Aún en ese tiempo de sufrimiento y todo, ven el sufrimiento y todo, y seguramente, aunque no hay un Espíritu Santo, como nos dice aquí Apocalipsis atrasito, que ya no está el Espíritu Santo ahí, nosotros lo tenemos, vivimos un periodo de gracia con el Espíritu Santo, pero aunque ellos ya no lo tienen, se van a acordar de lo que escucharon y de lo que leyeron y de lo que les avisaron, y quizás van a caer en tierra, en sus rodillas, y van a decir, Señor, perdóname todos mis pecados, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Por ahí inclusive en algunas películas, en la película de Nicolas Cage, del arrebatamiento, se ve así unas cosas como que pasan rápido y se llevan a las personas. Bueno, cuando leemos el Apocalipsis nos damos cuenta que Gabriel es el que anda recogiendo a todas esas personas. Entonces vemos que solo es una metáfora de que tuvieron arrepentimiento y habían creído, porque esa es la única manera de salir de ahí. No hay otra manera. La otra manera es morirse y si mueres en pecado te vas al infierno. Ahora, por tanto, ellos, aunque no habían creído antes del arrebatamiento, cuando estaban en la tribulación, creyeron y fueron rescatados de esta tribulación. Generalmente también los que creen en este tipo de doctrinas de que unos son para salvación y otros los cogió Dios para condenación, se basan en pasajes como este, que está en Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30, donde dice, fíjense cómo lo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ahí está la palabrita, para que fuesen hechos conforme en la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es lo que vemos así a leguas? Pues que obviamente va a haber personas que Jesús las va a llamar, que Jesús los llama y si ellos, entendemos que si ellos hacen caso, los justifica, y a los que justifica, los glorifica. ¿Cómo? Pues llevándoselos al cielo. No hay mejor premio ni herencia más importante. Pero dice, los predestinó, y antes nos dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hoy podemos salir a la calle y ver a todas las personas. ¿Cuántas personas vemos conforme a la imagen de Jesucristo? Prácticamente nadie. Nosotros mismos no podríamos decir que somos a la imagen de Jesucristo. O sea, lo intentamos y diario echamos ganas y tratamos de ser buenos y tratamos de vivir en el amor de Cristo y lo buscamos. Pero no podemos decir, ya nosotros ya somos salvos, ya estamos salvados porque somos igualitos a Cristo. ¿Dónde están esas personas que predestinó? Desde antes los conoció y también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y además que los justifica y luego los glorifica. ¿Están escondidos? ¿Están en cuevas? ¿O no han nacido? ¿O qué? ¿Qué podemos decir? No tiene mucha lógica si lo vemos desde un punto de vista llano. Muchos solo toman en cuenta que dice al final, y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es que dice predestinó, quiere decir que ya los tenía. La palabra predestinó parece que dice que ya los tenía predestinados, es lo que entendemos nosotros con nuestra imaginación. Nos está diciendo que Dios predestinó a los cristianos que deberían ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La pregunta es, ¿se cumple a cabalidad esta predestinación? Yo no conozco a ninguno. Yo no he visto a ninguno. Nunca ha salido alguno en la tele. Podría ser. Quizás sí, pero yo no me acuerdo a nadie que dijeran, es que esta persona fue igualita a Jesucristo. En la Iglesia Católica lo que hacen es que escogen a personas que que tuvieron vidas honrosas, ¿sí? Y que además fueron sacerdotes, no todos, pero los santifican o los dan, los canonizan, ¿no? Porque dicen, estos ya son santos. Por supuesto, nosotros sabemos que todos los que confesamos a Cristo somos santos, pues somos apartados para Dios. Pero bueno, pues ahí están esas personas y ha habido también cristianos evangélicos que han vivido vidas muy buenas, pero ninguno a la imagen de Jesucristo, porque el nivel es muy alto. O sea, ser igual que Jesucristo es muy difícil. Entonces la respuesta es no, no se ha cumplido. No en las personas del mundo, no en los cristianos, porque ni siquiera muchos cristianos andan conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es una realidad. La siguiente pregunta es, ¿acaso Dios se equivocó? ¿Le dictó a Pablo cosas que él no entendía y nada más las anotó así? La respuesta infalible es que Dios no se equivoca. Por tanto, si Dios no se equivoca, es que estamos entendiendo mal la Escritura. Algo no estamos entendiendo. La palabra de Romanos 8:30 en griego original, predestinó, es la palabra proorizo, con acento en la I, proorizo, así se escribe en nuestro español, ¿no? En griego, pues con símbolos griegos, ¿no? Que su significado puede ser predeterminar, pero no como lo entendemos nosotros, sino con una acepción de limitar de antemano, que es lo mismo poner límites. ¿Sí? La palabra predestinar no nada más tiene el significado de que ya hay un destino para ciertas personas.
sino tiene el significado, la palabra proorizo, esa palabra en griego, tiene el significado de poner límites. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, mi querida madre, que es la que mi papá se iba a trabajar y luego la que más estaba con nosotros era mi madre, como muchos matrimonios, ¿no? Entonces mi mamá nos ponía límites. Vas a ver la tele hasta tal hora. Pero es que yo quiero, vas a ver la tele hasta tal hora, porque el demás tiempo tienes que lavarte los dientes, poner tu ropa, hacer la tarea, etcétera. Nos ponía límites. Y cuando decíamos una palabrota que escuchamos en la primaria, que otro niño dijo más grande, aquí en esta casa no se dicen groserías y nos ponía límites. Bueno, Dios es Padre y nos pone límites. Lo que realmente dice en Romanos 8, del 29 al 30, es que para glorificar a un discípulo de Cristo, Dios puso el límite en que había que ser conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que nos está queriendo decir. Romanos 8, 29, 30 nos está queriendo decir que el límite para que nosotros podamos ser glorificados es ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo nos llama? Pues nos llama a todos. Él nos llama a todos. Esto es lo que dijo Juan en su epístola. Fíjense, vamos a Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versos del 8 al 10. Y aquí a mí me extrañó muchísimo porque pues yo conozco a ciertas personas que son muy inteligentes, teólogos muy importantes, que inclusive uno de ellos sabe muchos idiomas y ha traducido la Biblia del griego al español. Y quizás se le fue esto, no lo sé, yo les puedo decir lo que yo encuentro, no sé qué pasó con ellos. Primera de Juan capítulo 3, versos del 8 al 10 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Se fijan el límite? Para nosotros ser glorificados tenemos que ser como el Hijo de Dios. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo y que lo siguiéramos a Él. Y el que no hace lo que Él dice, no es Hijo de Dios. Pero es que yo soy cristiano desde hace muchos años y confesé a Cristo. Pero si no haces lo que Él dice, lo lamento. No es que no sea por obras. Claro que no es por obras. Pero el andar en Cristo y el verdaderamente seguir a Cristo y haberlo confesado y seguir, permanecer, como Él nos dice, permanezcan en mí, la prueba es andar como Él anduvo. ¿De qué sirve tener un maestro y no aprenderle nada? O aprenderle todo y no hacer lo que Él enseñó. Pues sería un absurdo, ¿no? Es clara la omnisciencia de Dios, que todo lo conoce, futuro, pasado, presente, y los pensamientos de los humanos, además de todo conocimiento. Dios lo sabe todo. Pero eso no quiere decir que en su omnisciencia Él decida por nosotros. Quizás sepa que vamos a decidir, pero nos deja que decidamos lo que tengamos que decidir. ¿Sí? Muchos confunden este concepto de que si Él ya sabe lo que iba a pasar, quiere decir que Él no hizo nada para que no pasara. Claro que sí hizo, mandó a su Hijo para que creyéramos en Él y aprendiéramos de Él. Sí hizo, la obra ya está hecha. Pero nosotros somos los que tenemos que decidir. Creer en Cristo y seguir sus enseñanzas, pero todo esto siempre es una opción. Si bien son mandamientos de Dios, Dios no nos obliga a cumplirlos. No estamos obligados. ¿Que puede hacerlo? Sí, como siempre les digo. Pregúntenle a Jonás. Jonás tuvo que obedecer a Dios a como dé lugar, porque Dios quería eso. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo.
pero lo hace con nosotros. ¿Realmente nos obliga a Dios a confesar a Cristo? A mí me llevó años que me predicaban y me predicaban y me predicaban, y mi madre y mi hermana y mis amigos oraban, mi esposa oraba, hasta que me acerqué al Señor y tomé la decisión de seguirlo. Fue mi decisión, no fue que Él pusiera en mí la decisión, o que ya me había predestinado desde antes, tú vas a ser mi pastor y desde el principio de los tiempos ya te escogí. ¿Que lo sabe? ¿Puede saberlo? Claro, porque tiene la omnisciencia. Pero de que decida por mí, eso yo no lo creo. Porque Dios nos invita a hacer todo para la gloria de Él mismo. Sino qué chiste. O sea, ¿de qué serviría darle un regalo a alguien? Imagínense que yo le doy un regalo a doña Sofi. Y le digo, doña Sofi, deme el dinero para su regalo. Pues entonces ya no es regalo, ella lo está pagando. ¿Sí se dan cuenta? Primera de Corintios, capítulo 10, 23 y 24. ¿Qué dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23 y 24? Porque a veces lo leemos y lo oímos y lo entendemos y lo practicamos inclusive, pero no nos estamos dando cuenta de la profundidad que tienen pasajes como estos, que además de decirnos lo que nos dice, nos muestran en otra cosa. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 23 y 24, donde dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero no todo conviene, perdón. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pregunta, ¿quién tiene que hacer esas cosas? ¿Dios las hace por nosotros o nosotros las hacemos? O sea, yo me puedo acabar 3 botellas de tequila. Me es lícito, ahí dice, pero ¿me conviene? No. ¿Me edifica? Por supuesto que no. ¿Quién tiene que decidirlo? ¿Yo? Porque yo podría decir, pues es que Dios me obligó a beber, ¿sí? Y eso no sería justicia. Aquí es claro que o haces una cosa o haces la otra, pero tienes que buscar no ser egoísta y tienes que escoger no ser egoísta. Porque dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Lo que voy a hacer, tengo que pensar en el otro. Porque en su perfección, Dios nos da la oportunidad de escoger lo que deseamos para nosotros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento lo tenemos muy claro. Vamos ahí al pasaje de Deuteronomio, capítulo 30, versos del 15 al 19. Deuteronomio capítulo 30, versos del 15 al 19. Ellos vienen caminando, han caminado todo el desierto, están terminando los 40 años en el desierto y se van acercando al río Jordán y están ahí en la entrada y dice Dios, Deuteronomio 30 del 15 al 19, dice ahí, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero fíjense lo que dice ahí en el 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto, verso 18, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Quién tiene que escoger?
Nosotros tenemos que escoger. Es más que claro. Si no entendemos que Dios en su sabiduría aquí nos está dando la oportunidad de escoger lo que querramos, pues es que no sabemos español, porque la traducción es muy buena y muy correcta. O quizás es otro nuestro idioma y no lo entendemos, ¿no? Pero veamos otro pasaje, pero en el Nuevo Testamento. Algo muy similar, más chiquito. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18. Que este es algo, yo en particular, no he oído que alguien más lo diga, pero para mí es el primer mandamiento de la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque sin este, no estamos en Cristo. Así tan fácil. O sea, esto es lo primero. Ya lo demás, pues lo podemos ir aprendiendo. Pero si esto no lo tenemos, estamos perdidos. Porque dice Juan 3:18, el que en él cree, está hablando de Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo tengo la opción de creer y tengo la opción de no creer. Pero si yo creo en él, no estoy condenado. Pero si no creo, ya he sido condenado porque no he creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el que tiene que creer? La persona. ¿Para qué nos diría Jesucristo estas cosas si Dios ya predestinó quién se va a salvar y quién se va a ir al infierno? ¿Para qué? El que cree que se salva y el que cree que no se salva. ¿Por qué? Porque cree en Cristo. Yo creo en Cristo, creo que me salvo. No creo en Cristo, pues no me salvo, igual y no me importa, ¿no? La gente que no cree, pues no le interesa, ¿no? Exactamente. El creer es solo una elección, tampoco es una obra que alguien diga que, uy, no, simplemente es una elección que tomas por mucho que pensaste, pero la tomas en menos de un segundo, sí o no, sí creo o no creo, en la cual decides creer o no creer, y esto va toda la Biblia nos habla de esto, del libre albedrío. Toda la Biblia nos habla de que las personas se alejan de Dios y les dice Dios, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Es lo que les dice Dios en el Antiguo Testamento. Jesucristo nos dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, yo soy el reino de Dios. Yo soy el rey del cielo. Rey de reyes, señor de señores, y ya estoy enfrente de ti. Arrepiéntete. ¿Sí? En Hechos 19:13 dice, Hechos 19:13 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esta es una promesa que nos hace aquí Hechos, justamente pensando en eso, que los que venimos a Cristo, pues quizás no nos va a regalar un Ferrari, una casa nueva, o una cuenta en el banco, carísima. No, pero sí van a venir tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque vivimos en paz, verso 3:19. Porque vivimos en paz, sabiendo que vamos a ser salvados. Quizás tengamos que sufrir un poco, trabajar. Sí, perdónenme. 3:19. Mi dislexia a veces me traiciona. Discúlpenme, por favor. Digo al revés las cosas. Entonces, pues, tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Si queremos, ¿no? Si queremos vivir en paz y tener tiempos de refrigerio. Pero eso también significa un cambio de mente y de corazón. ¿Para qué? Para apartarse del pecado y volver a Dios, buscando el perdón y el alivio y recibiendo la restauración en Cristo. Pero tienes que decirlo tú,
Tienes que decidirlo tú, perdón, tengo que decidirlo yo, tienes que decidirlo cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, porque sabemos que la salvación es personal. Cuando la gente se convertía, esa persona era salva. Y si mis hijos no se convierten, pues ellos no son salvos. No puedo yo convertirme y mis hijos no convertirse y entonces no van a ser salvados. A veces lo entendemos así porque cuando rescata, cuando el carcelero tiene a Pablo y a Silas, dice, fueron salvos él y toda su casa. No, pero no porque por la fe del carcelero fueron salvos todos, sino que por la fe del carcelero dio testimonio y todos quisieron creer en Cristo, aceptar a Cristo, ¿no? Y eso lo vemos muy claro, por ejemplo, cuando vemos a Efesios capítulo 1, versos del 4 al 5. Fíjense que nos dice ahí. Y aquí nos habla nuevamente Efesios 1 del 4 al 5. ¿Por qué? Porque nos habla nuevamente de esta palabrita de la predestinación. Pues así lo tradujeron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valero. Efesios 1 del 4 al 5, donde dice, según nos conoció él antes de la fundación del mundo para que, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí vamos a verlo. Si nosotros le creemos a la letra a este pasaje, ¿quién de nosotros se va a salvar? ¿Quién es escogido y quién no? A ver, digan. Todos somos cristianos. Pero ¿quién es escogido y quién no? Pues todos creímos en Cristo. Todos seguimos a Cristo. Entonces no podemos decir, pues ustedes sí, nosotros no. O los hombres sí vamos a ser salvados, las mujeres, como tiene que ver con el pecado original, pues ya están fritas. Pues no, ¿verdad? Porque no hay pecado original. O sea, sí hay un pecado original, pero no se pasa por naturaleza o no se hereda ese pecado. Entonces, nuevamente encontramos la misma palabra griega. En este pasaje, cuando ustedes van al original, encontramos la misma palabra griega, proorizo, que significa, o es una de sus acepciones, poner límite. Por tanto, desde la fundación del mundo, lo que dice aquí Pablo nuevamente, cuando creó todo y creó también a los seres humanos, el límite para estar con él y ser santos, apartados para él, es que fuésemos sin manchas, sin pecados, y esto delante de él. Imagínense una persona pecadora. ¿Va a estar en el cielo delante de Dios? ¿O va a estar en el infierno? Necesita arrepentirse, ¿no? No, pero ya estando arriba. Pero ya estando arriba ya Ya no no puede tuvo hacer. Ya estando arriba, ya estás en el cielo. Ya fue porque te arrepentiste y llegaste al cielo. ¿Los muertos pueden arrepentirse? Pues no, nada podemos hacer cuando estamos muertos. Cuando estamos vivos es cuando podemos hacerlo. Porque cuando lleguemos al juicio del gran trono blanco, se nos va a juzgar, como lo dice Hebreos, y tenemos que permanecer sin mancha y apartados para Él. O sea, cuando nos dice, tú eres santo, eres apartado para mí, nos está también diciendo que tienes que seguir así, mantén eso, sigue apartado para mí, no te apartes hacia el diablo, sigue apartado para Dios, haciendo las cosas de Dios. Además, habiendo confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, siendo hijos adoptados solo por su gracia, esto es lo que dice Efesios 1 del 4 al 5. Eso es lo que nos dice. Ahora, si pudieras preguntarle a Dios, ¿qué quiere para nosotros? Señor, Dios, Padre, ¿qué quieres tú para nosotros? Pues Él te diría lo que dice la Escritura, que quiere nuestro bien, quiere que vivamos apegados a su palabra, creyendo en Cristo, como creemos en Él y creemos en el Espíritu Santo, a los tres. Nos los dijo en Jeremías 29, del 11 al 12. ¿Qué quiere Dios? Y aquí nos dice exactamente lo que Dios quiere.
Jeremías 29, 11 y 12. Como le digo, conviene siempre leer un poco más, ¿no? No nada más esos versículos, pero ahorita a fines de ir avanzando, dice Jeremías 29, 11 y 12. Es la palabra, es Dios el que está hablando aquí, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Al menos este que está diciendo Jeremías es mi Dios. Porque mi Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. Sí. Pobre Goyo, su patito. ¿Sí se dan cuenta? O sea, si Dios predestinó a unos para salvación y a otros para condenación, no tiene pensamientos de paz y no de mal. Tiene pensamientos de, a estos me los voy a freír con aceite hirviendo. ¿No? Y eso no nos va a gustar. Pero mi Dios, y que es el mismo de ustedes, tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que esperamos? Pues estar en el cielo con el Señor, la vida eterna con Dios. Por eso dice, entonces me invocaréis y vendréis a mí, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Cuando dice me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, nos está diciendo que nos arrepentimos y le estamos hablando a Dios. Pedimos chance, porque cuando estamos en el pecado no nos importa. O sea, no nos importa. La persona que está en el pecado, hasta dicen, no, ya ni creo en eso, o sea, a mí no me hables de esas cosas. Pues no le importa. Pero al que le importa es porque se arrepintió. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que predestina para nosotros? Pues que nos arrepintamos, que lo invoquemos, que vengamos a Él, que oremos a Él y Él nos oirá. Eso es lo que está predestinando. Dice Dios por medio de Jeremías, y como dice Pedro también, cuando a Pedro, ¿se acuerdan que, bueno, no sé si se acuerdan que le reclaman a Pedro las personas que ya se había ido Cristo al cielo y ellos estaban con toda la gente y muchos de Jerusalén salían porque los hebreos ya no lo soportaban y cerca de Jerusalén hicieron como una especie de colonia ahí cerca entre los cerros y ahí empezaron a vivir y muchos vendían sus bienes para dar de comer a los pobres y para que todo se repartiera entre todos. Vivían en comuna, por así decirlo, ¿no? Y entonces le reclamaban a Pedro y como que ya se está dilatando Cristo, ¿no? Ya se nos están acabando los víveres y ¿qué va a pasar, no? Y dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos dice. Sí, es que si no me voy rápido no acabamos, perdón. Les dice ahí Pedro en la epístola, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí la palabra perecer no significa morirse, sino quiere que ninguno perezca en el infierno, yéndose al infierno. ¿Y qué quiere? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Y ahí la palabra todos, en el original griego, es todos. Es un universal. Todos procedan al arrepentimiento. No es como en otras veces que usan otra palabra en griego para decir una generalidad, no. Aquí dice, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos, los hebreos, los asirios, los de Babilonia, todos. Él quiere que todos. ¿Qué significa? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pues nos dice que escogió a unos para salvación
y a otros para condenación. Pues no, no nos está diciendo eso. Realmente nos está diciendo que Dios desea que todos se arrepientan y predestina o predestinó que los que escogieran a Cristo y creyeran en Él y en su palabra serían salvos e hijos de Dios, hermanos de Cristo por adopción, y los que permanezcan serán verdaderamente salvos. Porque esa es la otra parte. Como no creen, algunos creen que unos son para salvación y otros para condenación, pues para ellos no existe la doctrina de la permanencia o la persistencia. Pero Cristo lo dice claramente. Vamos ahí a Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Ya se lo saben, lo han oído 1000 veces, pero vamos a leerlo con calma. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Fíjense cómo dice ahí. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estos judíos ya habían creído en Cristo, ¿no? Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para ser discípulo de Cristo, ¿qué necesitas? Permanecer en su palabra. O sea, lo que yo te enseño, permanece en él. No quiere decir que te pares encima de la Biblia. Quiere decir que hagas lo que Cristo te enseña. Permanezcas en las enseñanzas de Cristo y serás verdaderamente su discípulo. Y siendo su discípulo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, la pregunta es, si existiera eso de que unos para condenación y otros para salvación, ¿de qué sirve la predicación? ¿Para qué nos reunimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en las iglesias todos los domingos? ¿Para qué nos reunimos? También lo dice la Escritura. El mismo Marcos que estamos estudiando, capítulo 16, verso 15, Marcos 16, 15, acuérdense que les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Para qué les dice Cristo eso? ¿No tendría sentido predicar? Y predicarle a los que están condenados de antemano, ¿para qué les predico a esos? Para que se les da una esperanza, ¿no? ¿Para que saboreen la gloria pero nunca la tengan? ¿A poco Dios es así? ¿Cruel? Personas que no se pueden salvar, ni aunque quieran creer, no se pueden salvar. Es que yo quiero creer en ti, de modo tú no puedes salvarte, porque ya estás predestinado. ¿No tendría sentido que Cristo esperara que todos procedan al arrepentimiento, que todos llevemos el evangelio a toda criatura? Dios quiere que sea predicado el evangelio, pero no nada más a unos cuantos, a todo el mundo, en todo tiempo y en todo lugar. Se lo dice a Timoteo ahí en 2 de Timoteo 4:2. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Para qué le dice Pablo a Timoteo estas cosas si algunos no se van a salvar? Dios desea que todos escuchen. Dios desea que todos escuchen el evangelio para que tengan la oportunidad de convertirse. Claro, sabemos que no todos lo hacen. No todos escuchan y no todos los que escuchan se convierten. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o de los hombres por tener un corazón duro? Pues de los hombres, por necios. Yo era necio cuando no quería creer y me sentía un ateo muy, muy ilustre. Era necio, era una piedra. Ahora, ¿cómo entender el siguiente pasaje? Fíjense,
Dice Jesucristo: velad y orad para que no entréis en tentación, mas el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo lo entendemos? ¿Para qué vamos a estar velando y orando y pidiéndole al Señor que no entremos en tentación? Si todos me voy al infierno. No, ¿verdad? Al contrario, para no irme al infierno, velo, estoy atento y estoy orando para no entrar en tentación, porque sé que el espíritu que yo recibí de Cristo, que se despertó, que me dio vida nuevamente en Cristo, como dice Efesios 2, del 1 en adelante, pues ese que me dio vida está dispuesto. Sin embargo, la carne, mis sentidos, mis instintos naturales, pues a veces pues son débiles y no se aguantan. El instinto animal, ¿no? Un perro, por ejemplo, si tú le jalas el rabo, aunque sea su dueño, te muerde, porque tiene un instinto animal. No me dice, bueno, me jalo el rabo, casi me lo arranca, pero no pasa nada, es mi dueño. Pues no, su instinto trabaja, igual el nuestro. Por eso tenemos que estar muy atentos de lo que hacemos y estar orando todo el tiempo al Señor para no entrar en tentación. ¿Qué importancia tiene que la carne sea débil o que pequemos si no podemos perdernos? Ninguna. Si no podemos perdernos, si estamos salvos, entonces ¿para qué velamos y oramos? Todo lo que yo hago es bueno y es santo. Eso es lo que pensó señor de la luz del mundo, ¿no? Que tenía sus queridas y sus muchachas y se escogía algunos y todo. Si yo todo lo que hago es bueno. Dios me los ha puesto para que yo les dé el amor que no tienen en sus casas. No, espérame. Es un pederasta y malvado y por eso está en la cárcel. ¿Mm? Puercote, dijera la Pati, ¿no? Alguien diría, pero ¿eso qué es eso de que solo Dios lo sabe? Alguien diría, pero es que eso solo Dios lo sabe. Ah, sí, claro. O sea, alguien me va a decir o me puede discutir que solo Dios sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Bueno, yo les pregunto, ¿acaso Dios juega con nosotros como piezas de ajedrez? De que, bueno, sacrifico a mi peón, ¿no? No, ¿verdad? Quizás los dioses griegos, ¿no? Lo vemos así en la Ilíada y la Odisea, cómo jugaban con las personas, ¿no? Con Odiseo y con el otro. Eso sí, jugaban con las personas, pero nuestro gran Dios jamás. Él no juega, Él es perfecto. Si fuera como la enseñanza calvinista nos enseña, no tendríamos nada que hacer, daría igual lo que hiciésemos. Veamos pasajes como la oración del Señor a los apóstoles. Porque en un video que dio el maestro César Vidal, un excelente historiador, nos habló de esto y nos habla de la predestinación. Y dice el pasaje en Juan capítulo 17, no lo vamos a leer todo aquí, por supuesto, yo les invito a que ustedes lo lean con calma y detenimiento, toda esa oración que da a los apóstoles, porque es muy interesante. Pero dice ahí en Juan capítulo 17, versos 20 y 21, dice, mas no ruego solamente por estos, está diciendo, está orando al Señor, y están sus discípulos ahí, ¿no? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Don César Vidal, quien yo sigo y respeto muchísimo, la verdad es que le he aprendido mucho a don César, nos dice, en uno de sus estudios grabados, nos dice que aquí se puede ver claramente la predestinación, cómo están predestinados unos siguiendo la doctrina calvinista. Pero yo no la veo. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
¿Van a creer por la palabra o van a salvarse porque Dios ya sí lo decidió? Realmente nos está hablando que Dios escoge a unos para salvarse porque creen en el Evangelio. No unos para salvarse y otros para condenarse, no. Se salvan los que creen en el Evangelio. Cuando dice que todos sean uno, se refiere a estar en la salvación con Cristo y con Dios Padre, todos juntos, que todos seamos un solo núcleo, un solo cuerpo, como el cuerpo de Dios. Todos somos independientes y diferentes, pero estamos en un solo cuerpo. Entonces, pues no que ya estábamos predestinados. Entonces, ¿por qué iban a tener que creer por la palabra? ¿Para qué ruega por estos y también por los que han de creer por él, por la palabra de ellos, si ya sabe quién se va a salvar y quién no? Porque él sabe, él lo sabe todo, él es omnisciente y es todopoderoso, es soberano. Ahora, terminando ya con este tema. La verdad que vemos en la Escritura es que sí, la predestinación sí existe, pero es que Dios predestinó o puso un límite que los que escogieran a Cristo y creyeran en Él y en su palabra serían salvados. Eso es lo que predestinó el Señor. Puso un límite. De aquí para acá, los que crean se salvan. De aquí para acá, los que no crean no se salvan. ¿De qué lado quieres estar? Entonces ya uno se pasa del lado de Cristo. ¿Sí? Ahora, nos queda un tema de lo que estamos estudiando, Marcos 13, 21. Acuérdense que estamos estudiando las profecías de Marcos 13, falsos profetas. Marcos 13, 21 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. ¿Quiénes son los escogidos? Ahora que ya sabemos todo esto, que ya vimos todos los pasajes, que ya lo pusimos en la mesa como cartas y ya vemos qué es, ¿quiénes son los escogidos? Pues todos hicieron Los que creyeron en el Evangelio, creyeron en Cristo y permanecen en su palabra. Esos son los santos, esos son los escogidos. Pablo advierte que los creyentes, a los creyentes de Tesalónica, que no se dejen engañar, y obviamente nos lo dice a nosotros también por medio de su escritura, de la escritura del Señor, explicando que el regreso del Señor no ocurrirá sin que primero haya una gran rebelión, una apostasía, y después aparezca el hombre de pecado o el hijo de perdición, que se opone a Dios, se exalta a sí mismo y se sienta en el templo de Dios pretendiendo ser Dios. Lo mismo que quiso hacer el diablo, ¿se acuerdan? Pero aquí nos lo dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 3 al 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 3 al 4. Esto que dice Marcos es lo que dice acá. Nadie os engañe en ninguna manera, dice Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Que nadie te engañe. Todo el que se diga ser Cristo, todo el que se diga que viene de Dios, todo el que se... No, no te lo creas. Cuando venga Cristo te vas a enterar. ¿Sí? Pero antes nosotros seremos arrebatados. La parte final nos dice ahí en el versículo 23, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Es como decir, pero ustedes tengan cuidado, que ya se los estoy diciendo de antemano.
¿sí? Es una manera de Ya decirlo. tenemos el conocimiento, ya no tan fácil caemos en algo así, ¿no? Que digan que yo soy el Cristo, en fin, porque eso dice la palabra, ¿no? Que vendrán falsos Cristos y que van a hacer hasta milagros. Hasta milagros van a hacer, ¿no? Sí. Es claro que en su omnisciencia el Señor sabía que todo esto llegaría, pero también que todo esto llegaría a nosotros. Su palabra, la palabra de Dios, ha tenido muchos ataques, de tantos que era para que ya no tuviéramos una palabra de Dios. Para nosotros, si vemos la historia y cómo ha sido atacada la palabra de Dios, es un verdadero milagro que nosotros podamos tener una Biblia fiel. Una Reina Valera 1900. Podemos leer y estudiar. Leer y estudiar. El Señor sabía que llegaría a nosotros, a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Todo esto sería estudiado por nosotros cumpliendo el mandamiento de Juan 5, 39 y 40, de escudriñar las Escrituras. Ese mandamiento nos dice claramente Cristo que todos tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Por eso ya se los dije, que nadie se los engañe. En conclusión, pues todas estas profecías son dadas para que estemos prevenidos, para que estemos atentos, para que estemos velando nuestra conducta y cuidando nuestra salvación con sudor y temblor, como dice Pablo. No lo dice de oquis, porque también los calvinistas dicen que salvo siempre salvo, y no, existe la apostasía, es una realidad. Todos conocemos, hemos oído de alguien que confesó a Cristo, conoció al Señor, inclusive se bautizó, y hoy en día no anda en sus caminos. Tristemente así es. Pero tenemos que cuidar nuestra propia vida y enseñar a los que podamos. Por supuesto, debemos de tener supervivencia, debemos de cuidarnos a nosotros, debemos de velar por nosotros. Cuando le dice, ven que hablamos la vez pasada, que les dice lo que están en la azotea no bajen por su chamarra, los que andan en el bosque no regresen por sus cosas, escóndanse, porque todo esto va a venir. Necesitamos cuidarnos. Hasta que el Señor nos llame a su presencia o seamos arrebatados, pero necesitamos cuidarnos. Ser sanos. También lo vemos cuando nos dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que cuidar nuestra vida, ya que no debemos tentar al Señor. A mí me gustaban mucho cuando era muy joven, mi mamá lo sabe, pues los deportes extremos. Hoy en día no lo hago. ¿Por qué? Porque no voy a tentar al Señor. ¿De qué me sirve estar como esos muchachos que se suben a la torre, el Burj Khalifa, no sé cómo se llama, y se toman la selfie así colgados de una manita, y luego brinca y ya no se pudo agarrar y se mató el muchacho? ¿Estaba tentando a Dios? Que Dios te manda que te cuides, no te manda que te arriesgues. Debemos cuidarnos personalmente, nuestra salud y supervivencia. Ahora, la tribulación va a venir sí o sí. Sí. Ya está predestinado, ya está profetizado, ya está dicho. Es lo que está profetizado por el profeta Daniel y el Señor Jesucristo y otros que hicieron predicciones acerca de la tribulación. Sin embargo, vimos claramente, la clase pasada, que aunque se nos diga blasfemos o tontos o lo que ustedes gusten, que todos van a vivir la predestinación, incluidos los cristianos confesos que permanecen en Cristo, todos ellos la van a vivir. Lo vimos claramente con versículos que no, que los que estamos en Cristo y permanecemos en Cristo, Dios no nos va a llevar a ese sufrimiento. Dios cuida a sus hijos. ¿A la tribulación? A la tribulación, exactamente. Nosotros seremos arrebatados. Los que quedemos. Antes, los que mueran en Cristo, pues serán primero llamados, ¿no? Y después, otros serán arrebatados. El Señor nos cuida.
No nos va a poner en un sufrimiento absurdo. Si bien tenemos este tiempo de gracia y tampoco se nos garantiza que vamos a vivir miel sobre hojuelas, pero sí se nos garantiza que vamos a vivir en paz porque sabemos cuál va a ser nuestro destino final, aunque parezca nombre de película. O sea, nuestro destino final es estar con el Señor. Y ahí vamos a tener nuestro galardón y ahí vamos a disfrutar de nuestro tesoro. Don César dice que todos van a pasar la tribulación. Nosotros vemos por la Escritura que no todos van a pasar la tribulación. Los que sean arrebatados, esos no van a vivir la tribulación. Siempre y cuando pues permanezcamos en Cristo y en sus palabras, porque Dios pues nos libra de todo mal a su pueblo. No podemos confiarnos de las distintas doctrinas que se divulgan por cada denominación. No podemos creerle a los testigos de Jehová porque ellos creen que Cristo no es Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza activa, pero tampoco es Dios. No les podemos creer a los solo Jesús porque dicen que solo Jesús importa y el Padre es mentira, es el mismo que Jesucristo y el Espíritu Santo es el mismo Jesucristo. No les podemos creer a esos evangélicos que dicen que solo Jesús existe, porque no es cierto, porque lo vemos claramente en la Escritura, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si no, ¿para qué lo anunció Cristo, no? ¿Nos está viendo la cara? Dios no es así, Dios es perfecto. No podemos creerle a los mormones, porque todo lo que dice el libro del Mormón son lugares y personajes que no existieron, ni existen, ni existirán. Yo no sé qué le pasó a John Smith, pero pues de repente se le ocurrió hacer una historia maravillosa. O es como si quisiéramos tomar el Señor de los Anillos para creerle como si fuera una Biblia, ¿no? Pues no. No podemos creerle a todas esas denominaciones que piensan, por ejemplo, como San Agustín de Hipona, que decía que la mujer era un mueble, que gracias a la mujer es que el hombre está en la perdición. ¿Por qué no? Porque los dos lo vemos en la Escritura, en Génesis capítulo 3, vimos que uno pecó y el otro también. Que la otra le dijo, pues sí, así aprendemos. Aprendemos a pecar porque otro peca y se sale con la suya, aparentemente, y dices, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si mi primo roba en la moto, se sale a robar a las personas, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Mira que le va re bien. Pero el que lo cuida a mi primo y el que me va a cuidar a mí cuando yo revés, el diablo, para que los demás aprendan y entren en la corriente de este mundo, porque el diablo sí quiere que nos vayamos al infierno. No podemos confiarnos de todas esas doctrinas, tenemos que escudriñar la Escritura profundamente nosotros y ir aprendiendo, hacer estos ejercicios poco a poco para aprender, comparar los pasajes. Todos tenemos Biblias y todos podemos seguir leyendo y si te queda duda lo subrayas y luego vas y te encuentras otro pasaje y ay, Chihuahua dice cosas distintas. ¿Por qué? Vamos al contexto, vamos a las palabras, a los originales en griego. Por eso nuestra manera de interpretar es el histórico gramatical. Esta es nuestra técnica, eso es la manera de hacerlo. Entender que la Biblia se interpreta a sí misma, entender que Dios inspiró la Biblia en hombres para que la escribieran los hombres, porque era para los hombres, no era para los ángeles, no era para los de otro planeta, era para nosotros, y tiene que venir hablada como nosotros hablamos, con exageraciones, con comparaciones, con historias, con todas esas cosas que nos sirven a nosotros para aprender. Tenemos la palabra de Dios y Él nos la ha dejado para escudriñarla, y esto significa estudiarla a fondo, usando la hermenéutica como herramienta. Algunos, quizás como dice Pablo en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. E inventan significados a las doctrinas como la de la predestinación, que de hecho pues, sabemos que existe, pero es que Dios nos llama a arrepentirnos y a llegar nuevamente a Dios y a andar en los caminos que Dios nos manda. Pero eso
todo eso del final de los tiempos y del juicio de Dios no vendrá sin que todos hayan conocido el Evangelio. Todo el mundo. Y por tanto siempre habrá falsos profetas. Ahí tienen al profeta Mohammed, que hizo su propia religión porque los hebreos nunca lo aceptaron como un profeta. Él insistió, ahí está en sus biografías, que él se llevaba muy bien con los hebreos y decía, es que yo también soy profeta como ustedes. Y los hebreos le decían, perdona, pero tú no eres profeta. No, pues no, entonces yo hago mi propia religión. Y hizo el Islam. Inclusive harán promesas imposibles para el ser humano, proezas, perdón, imposibles para el ser humano, lo dice la Escritura, pero no vienen de Dios. Y lo que digan, tú tienes que sustentarlo y buscarlo en la palabra de Dios, filtrarlo por medio de la Biblia, porque la Biblia ya está cerrada, no hay más que decir, no hay más revelaciones, no hay más que agregar o necesidad de quitar alguna cosa, como hacen los testigos de Jehová, o como hicieron Westcott y Hort cuando hicieron el texto mayoritario, ¿no? O sea, de alguna manera, no podemos hacerlo porque el mismo Apocalipsis 22:18 nos dice que nada podemos quitar ni nada podemos agregar. Ya está cerrada la revelación de Dios. Estemos nosotros alegres y contentos porque nosotros estamos bien. Pues si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo hay que permanecer porque la apostasía es una realidad y es terrible, pues trae castigo en esta vida y en la otra. Muchas gracias, queridos hermanos. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Con todo respeto, pues claro, todos somos susceptibles de pensar una u otra cosa, ¿no? Con toda confianza, hermanos, por favor. Hola, hermano. Adelante, hermanito. Soy David. Uh-huh. Oye, sí me surgió, bueno, primero, saludarles a todos mis amados hermanos. Les amo de todo corazón. Sí me surgió una duda. Adelante. Porque, al principio del tema, usted dijo que la iglesia, bueno, vamos a ser arrebatados, ¿sí? Sí. Y luego los que se queden en la tribulación, algunos se van a convencer o a convertirse como nosotros hemos sido, ¿sí? Uh-huh. Sí, ¿cómo ellos se van a convencer de convertirse? ¿El Espíritu Santo en ese momento va a seguir presente aun cuando la iglesia ya se fue? ¿O cómo? No, el Espíritu Santo no va a estar presente porque cuando Ajá. seamos arrebatados, dice muy claro que se va a ir el Espíritu, ¿no? Ajá. Pero, pues obviamente quedarán Biblias, quedará la experiencia, que son solo 7 años, y de los cuales Okay. 3 Sí. son de acumulada paz y 3 son Ajá. de sufrimiento y tribulación. Ahora, entonces va la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo esos, por así decirlo, nuevos creyentes se van a reunir con la iglesia que ya fue arrebatada? ¿O Cristo va a venir? Bueno, ya vino una vez por su iglesia y nos arrebató. Y luego pasa la gran tribulación y algunos se convierten. ¿Y ellos en qué momento se congregan con nosotros, por así decirlo, los que ya fuimos arrebatados primero? ¿Cómo sucede ese evento? Ahí lo dice en Apocalipsis 7, versículo 9 al 14. Si Ajá. tú lees todo ese pasaje, habla de precisamente esas personas de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que Sí. estarán delante del trono en la presencia del Cordero. Y cuando le pregunta el Señor, ahí dice en el verso 13, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y entonces Juan le contesta, yo le dije, Señor, tú lo sabes.
porque Juan está presuponiendo que ese señor está hablando en nombre de Dios, ¿no? Ajá. Y entonces, y dice ahí, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado Ok. sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bien. Eso de Pero, lavar sus ropas y pero ¿cómo llegan a reunirse con nosotros en el cielo? ¿Vuelve a venir Cristo por ellos o cómo? pasajes antes nos dice que Gabriel va a estar preparado Ajá, y lo que yo entiendo por Apocalipsis, cuando nos empieza a hablar de Gabriel y todo, más o menos estamos hablando del capítulo 13 en adelante, ajá. es que yo pienso, no lo dice la Ok, Biblia como tal, pero ok. yo pienso Gabriel que viene a ir rescatando a uno por uno de los que vayan arrepintiéndose en la tribulación de estas personas. Y los va Y a se llevar los lleva al cielo, por así decirlo, y se reúnen después con la iglesia que ya fue arrebatada primero. seguramente, porque aquí nos dice que están enfrente, ¿sí? Ok. Están enfrente del trono, en la presencia del Cordero, vestidos ya de ropas blancas y con palmas en las manos. Ok. Bueno, ahora otra última pregunta y ya para no generar tanta confusión o algo así. No está bien, Después de eso, ¿cuándo empieza el reino milenial de Cristo, hermano? ya viene mucho posteriormente después, ya eso lo Sí. vamos a ver más o menos Ajá. por el capítulo, si no me equivoco, por el capítulo 18, pero ahorita no me acuerdo así Ajá. exactamente, ya lo Ok, ok. vemos. Es que me surgió esa duda, nada Ujú. más, y yo quería expresarla. Digo, no quiero también confundir a nadie. Yo sé que a lo mejor soy el menos con conocimiento, pero sí me surgió esa duda, Sí, porque tú dijiste que algunos en la tribulación se van a convencer y van a ser rescatados, por así decirlo. ¿Es claro, correcto eso? es correcto, sí, pues lo que dice aquí, que Ajá. y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La ropa que viene a representar el pecado. Ellos traían Ajá. ropas sucias y las Sí. lavan en la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir? Es una metáfora acerca Ajá. de que han creído en Cristo y su Claro. pecado ha sido quitado, ¿no? Eso lo entiendo perfectamente. Ah, bueno, esa era mi pregunta, hermano. Nada más. Seguiremos estudiándole. Sigamos Gracias, estudiando, hermano, por contestarme. o capaz que latinamos, pero sigamos estudiando porque, pues dice Isaías, el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. Entonces, pues hay que Exacto. seguir estudiando, ¿no? Claro. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Y yo les digo aquí, queridos hermanos, pues yo no soy ni un sabio, ni un erudito, ni nada, ¿no? Yo solo leo la escritura y veo lo que dice ahí y lo comparo, y es que llegamos a estas. De hecho, por ejemplo, alguien me ha dicho, es que tú solo dices lo que Nicolás repite, pero yo no digo lo que Nicolás repite. E inclusive yo he confrontado a Pastor Nicolás cuando algo no entiendo y ya estudiándolo después le doy la razón. Y él mismo a veces nos dice, si alguien me lo comprueba por la escritura, yo cambio mi opinión, porque de eso se trata, de buscar la verdad. Ok, Adelante, Vero. yo también comparto tu opinión acerca del doctor César Vidal, porque yo también lo sigo. Me ha alimentado muchísimo. Pero sí llegué a escuchar alguna vez al pastor Nicolás, donde no juzgaba, simplemente daba su opinión acerca Ujú. del doctor César Vidal. Él decía, es un muy buen historiador, pero es un muy mal teólogo. Así lo escuché decir al pastor Nicolás. Pero aún así, pues digamos, yo sigo al doctor Sí, César sí, Vidal, inclusive a manera personal, ¿te acuerdas que te dije que yo he leído algunos de sus libros y claro. me han alimentado mucho? Cada quien tiene su opinión, yo tengo la mía, yo respeto también mucho al doctor César Vidal, porque también tiene muchísimo conocimiento, pero como dices tú, todos tenemos una manera diferente de entender y de leer la Biblia, y Dios nos va guiando como Él quiere.
exacto. En eso estoy de acuerdo. Sí, sí es Ujú. verdad. Fíjate que yo tuve una experiencia con don César, Ajá. porque algún estudio que yo oí cuando sacó el libro de Más que un rabino, estuvo dando Jesús varias, más que un rabino. ajá, estuvo Sí, dando varias conferencias, y en una sí. conferencia que estaba dando en una iglesia, él insistía en que la mujer no puede participar como pastora en las iglesias. Ajá. Y entonces la aplaudieron ahí en esa iglesia y todo. Yo creo que tenían, pues ahora sí que esa misma doctrina que él entendía. Afines a ese pensamiento. Recientemente yo escuché a don César en una Que entrevista modificó su pensamiento. que modificó su pensamiento. Y es lo Exacto. mismo que nos pasa a todos. Sí, Yo mismo, al pastor Nicolás García, pues en una predicación que tiene grabada del 2013 o 2014, nos sí. hablaba sobre la naturaleza de pecado. Y Ujú. entonces le dije, Pastor Nicolás, es que aquí usted está hablando de la naturaleza de pecado. Y él me dijo, pues es que aprendí, eso pensaba antes, pero ahora ya Sí. aprendí, ya no creo en eso, ¿no? Ujú. Así yo escuché, creo que ese tema con el doctor César Vidal, en donde tal vez la mujer no tendría que ser pastora como tal, pero también puede y tiene la capacidad de enseñar o de predicar o de ser maestra. Y me agrada mucho ese tema que el doctor César Vidal haya cambiado ese pensamiento. Y me quedé muy conforme con él. Claro. Ajá. Sí, yo también, porque dices, bueno, pues ya aprendió lo que yo veía desde antes, y no porque yo sea más sabio que él, no, al contrario, jamás me podría comparar. Ajá. Pero, pues yo sí veía que había en la iglesia primer siglo, había pastoras, había mujeres que llevaban un Sí, ministerio, y sí, ellas, exacto. bien no ellas solas de por sí, porque tenían a sus maridos su ayuda idónea, como cualquier pastor tiene a su esposa, y algunas esposas trabajan en el ministerio con el pastor y algunas no, Ujú. ¿no? Ahora sí Claro. que así pasa, ¿no? Sí, me gustó esa situación con el doctor César Vidal cuando, igual yo porque llevo años siguiéndolo, cuando igual yo creo que escuchamos el mismo tema y Sí, de igual forma él estaba ya pues prácticamente convencido de que una mujer igual puede enseñar y predicar. claro. Bueno, ese era a lo mejor ya me desvié del tema, pero bueno, gracias por escucharme y por escucharme. Gracias, hermano. Gracias, mi querido hermano, gracias. También ahí quedaba pendiente José o Vero, uno de los dos que quería comentar algo. Sí, pues no, para agregar eso, lo que dice de los 1000 años, obviamente está en Apocalipsis 20, del 1 al 10. Habla Ah, pues obviamente de eso. sí, sí, yo no me considero un erudito en la escatología bíblica, de hecho, por eso no predico mucho de eso, porque todavía no entiendo bien, todavía me falta comprender muchas cosas. Sin embargo, pues sí me acordaba que por ahí estaba, ¿no? Gracias, mi querido hermano. Y nomás para agregar rapidito de lo que estábamos hablando, también en Juan 6, 47 habla de la predestinación. Predestinación. Perdón, eso no puedo decir bien. Predestinación. Y eso dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene la vida eterna. Obviamente habla de lo mismo, que realmente el que cree en él es lo que vamos a tener pues con él, es vida La eterna. vida eterna. Sí. Es Sí, cierto, y para mí la verdad es que de un tiempo para acá ha sido un conflicto interno, ¿no? Por, por las dudas que se me generan en mis pensamientos, porque como decía el hermano Pedro hace ratito, bueno, si supuestamente, y obvio, no lo deseo, si Dios ya sabe que no voy a alcanzar la salvación, entonces, ¿qué propósito tengo yo para seguir asistiendo tanto a una iglesia, tanto leer mi Biblia, tanto hacer oraciones y de repente sí me siento confundido, ¿no? Entonces, yo eso lo platiqué hace unos días con el pastor Pedro.
Pero bueno, yo sé que Dios es misericordioso y Él no quiere, como dice su palabra, que nadie se pierda. Entonces ahí me refugio. Ese tiene que ser mi refugio. Como no reclamarle a Dios, sino decirle, oye Dios, tú mismo dijiste, tú no quieres que nadie se pierda. Entonces yo me apego a eso, ¿sí? Yo no quiero perderme, yo quiero disfrutar de tu presencia, de tu gloria y anhelo estar algún día en tu presencia. Ese es mi anhelo. Entonces a eso yo prefiero apegarme a afanarme al decir, no, pues de cualquier forma yo ya nací condenado, ya Dios ya sabía lo que iba a pasar en mi vida. No, mejor prefiero apegarme a ese versículo que dice que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Pero sí es mi lucha, la verdad. Yo me confieso en esa duda, ¿no? Como que de repente estoy a la derecha y luego a la izquierda, pero pues el Señor sabe mis luchas y Él me habrá de dar la fortaleza y espero algún día llegar a su presencia digno de Él. Ese es mi anhelo. Es lo que yo quería comentarles, hermanos. Amén, amén. Vamos a hacer, fíjate que yo creo que a veces la diferencia es cómo estudiamos, ¿no? Cómo estudiamos y Claro. cómo las herramientas de hermenéutica. A ver si Dios me permite hacer unos pequeños videos para enseñar la hermenéutica. A mi vez, yo todavía tengo cosas por aprender y cuando estén listos, pues yo se los pasaré al costo. Pero mientras, pues vamos a hacer una oración y que sea el Señor el que nos vaya guiando, el que nos vaya poniendo enfrente la verdad para que seamos libres, porque así nos lo dijo Él. ¿Sale? Vamos a orar. Amén. Señor y Dios Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de ver tantos versículos y a veces vemos muchos en un estudio, pero para eso son los estudios, Señor, para que podamos compararlos y platicarlos y ir viendo que si lo entendemos, si no lo entendemos, haciéndonos preguntas acerca de la Escritura para poder descubrir lo que tú dices, Señor. Padre, ayúdanos a ir entendiendo esto, muéstranos el camino correcto y si algo tenemos que aprender, Señor, estamos abiertos. Yo me confieso y espero que mis hermanos también, como alguien que no sabe nada cada vez que va a la Escritura, yo no quiero saber nada, yo me olvido de todo, quiero que tú me enseñes, Señor, que tú me ilumines con tu santa palabra y así cada uno de mis hermanos que tengan esa posibilidad para que aprendamos lo que necesitamos saber. Señor, guárdanos, cuídanos y llévanos con bien, que tengamos una buena noche y mañana un día muy bueno de buen trabajo para cada uno. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Gracias, mis Amén, hermanos. amén. Gracias, Dios los bendiga. Cuídense Buenas mucho. noches. Gracias, buenas noches, que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Fuerte abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Buenas noches, Buenas bendiciones noches. a todos. Buenas noches. Bye. Bye, Bye, bye. Cuídense mucho. bye. ¿Y qué cree que se cayó mi amiguita? ¿Cuál vecina?